Desde aquí nos adentramos en el legado medieval de Móra de Rubielos. El paisaje nos lleva a través de un paisaje único hacia una villa cargada de historia. Y aquí hay un parking amplio que también se pueden aparcar autocaravanas. Y desde aquí estás a pocos minutos del centro histórico. El Camino de la Pasión es una ruta que conduce al acceso principal de la muralla. Es un tramo cargado de historia, evocando la importancia del recorrido hacia el corazón de Móra de Rubielos. Su nombre sugiere tanto esfuerzo como devoción de quienes lo transitaron en el pasado. Desde el cielo, la muralla de Móra de Rubielos revela su trazado majestuoso, que rodea la villa como testimonio de su importancia en la Edad Media. Adaptada al terreno, su diseño refleja una defensa eficiente ante posibles ataques. La muralla es un emblema de la fortificación medieval de la villa, construida entre el siglo XIII y XIV. Su objetivo principal era la defensa de la población ante ataques de enemigos. Este imponente conjunto defensivo destaca por su conservación. Se mantiene varios tramos bien preservados que permiten imaginar la grandiosidad de su época. Se puede observar varias torres de vigilancia estratégicamente ubicadas, ofreciendo vistas panorámicas y el control sobre los accesos. Puertas. Los portales en la muralla, como accesos principal que recorrerás, eran puntos claves de entrada y salida, y a menudo refleja la arquitectura de la época. La muralla es un testimonio vivo del pasado medieval de Móra de Rubielos, recordando su importancia como núcleo defensivo en la región de Teruel. El castillo de Móra de Rubielos es una de las joyas medievales mejor conservadas de Aragón. Construido en los siglos XIII y XIV, fue una fortaleza estratégica en las disputas fronterizas de la época. Hoy, gracias al trabajo minucioso de restauración, podemos recorrer sus pasillos y sentirnos transportados al pasado. Al cruzar sus puertas nos recibe un majestuoso patio central. Este espacio, rodeado de elegantes columnas de piedra, refleja el equilibrio entre funcionalidad militar y belleza arquitectónica. Desde aquí se articulan las distintas áreas del castillo, sirviendo tanto como lugar de reunión como de acceso a las estancias principales. En los pasillos del patio encontramos un auténtico arsenal medieval, desde pequeñas ballestas hasta enormes lanzapiedras del siglo VII. Estas armas eran esenciales para resistir los asedios. Destacan ingeniosos artefactos como dispositivos capaces de disparar más de 50 flechas a la vez, litóbolos o ballistas de torsión, diseñado en el siglo IV a.C., bajo el genio técnico de los ingenieros de Alejandro Magno. Estas piezas no solo muestran el poder militar de la época, sino también la habilidad artesanal detrás de cada creación. También destaca una estrategia menos convencional, el uso de palomas incendiarias. En el siglo XIV, estas aves se empleaban con frecuencia como armas de guerra, equipadas con pequeños dispositivos incendiarios. Eran liberadas para volar a edificios de las ciudades asediadas, causando incendios devastadores. Este método, aunque rudimentario, muestra el ingenio estratégico de la época y cómo se utilizaban los recursos disponibles en el contexto de la guerra.
muros del castillo, este aposento nos muestra el lado más íntimo humano de la vida medieval, amueblado con una cama de madera, un armario robusto y un baúl. Evoca la cotidianidad de quienes habitaban esta fortaleza. El baúl, testigo de secretos y pertenencias personales. La cama, aunque austera, son reflejo del estilo de vida de la época, funcional, pero no exento de detalles que aportaban calidez y comodidad en un entorno dominado por la piedra. En lo más profundo del castillo se encuentra la mazmorra, un lugar destinado a la reclusión de prisioneros de gran importancia. Sus muros gruesos y la casi total ausencia de luz reflejan la severidad y las condiciones en las que se enfrentaban quienes eran encarcelados aquí. Diseñada para ser impugnable, esta prisión de gran seguridad simboliza el poder y el control ejercido desde el castillo. Los prisioneros permanecían aislados, custodiados por puertas robustas y vigilados de cerca, asegurando que la fuga fuera prácticamente imposible. El matacán, elemento clave en la arquitectura defensiva del castillo, cumplía una doble función: proteger la torre puerta frente a posibles ataques y servir como letrina para el servicio doméstico y la guardia. Esta combinación de defensa e ingenio práctico refleja la adaptabilidad de la construcción medieval. En el interior del castillo encontramos una sala de exposición que nos sumerge en el arte y la vida en la época medieval. Entre los cuadros que adornan las paredes se reflejan escenas de batalla, la vida cotidiana y las costumbres en un tiempo marcado por el honor y la lucha. Cada pintura es una ventana al pasado, mostrándonos no solo eventos históricos, sino también los valores y emociones que definían aquella época. Esta sala es un espacio donde la historia cobra vida a través del arte. El castillo de Móra de Rubielos no es solo un vestigio del pasado, sino un espacio vivo que conecta la historia medieval con el presente. Sus muros cuidadosamente restaurados nos cuentan historia de batallas, ingenio y supervivencia, invitándonos a ser parte de esta herencia única. Imponente y majestuosa, la iglesia Natividad de Nuestra Señora es un ejemplo destacado del estilo gótico mediterráneo, construida en los siglos XIV y XV. Su arquitectura combina elegancia y solidez, reflejando la importancia espiritual y cultural de Móra de Rubielos en la Edad Media. Su interior alberga detalles artísticos que invitan a la contemplación y la admiración. Situada en un paraje tranquilo, la ermita de la Dolorosa es un rincón de recogimiento y devoción. Su arquitectura sencilla, pero cargada de simbolismo, invita al visitante a una pausa espiritual, conectando con la fe y la tradición que han perdurado a lo largo de los siglos. Recorrer las calles de Móra de Rubielos es como viajar en el tiempo. Sus estrechas callejuelas, plazas encantadoras y casas de piedra nos envuelven en un ambiente medieval único, donde cada rincón cuenta una historia,
un paseo lleno de encanto y tradición. Y aquí ya nos despedimos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Móra de Rubielos, un lugar donde la historia y la belleza se unen en cada rincón. Esperamos que hayas disfrutado del viaje tanto como nosotros. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like. Hasta la próxima aventura. Un abrazo a todos y a todas. Compartirlo y suscribirte al canal para seguir explorando juntos lugares increíbles.